Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1982-83, episodio número 14. Vamos con los Denver Nuggets, con el primer equipo que tratamos de playoffs de la Conferencia Oeste. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Estupendamente, incluso a pesar de que estoy pensando ya en las vacaciones. Estoy encantado de estar aquí, como digo siempre, mejor que en brazos. José Manuel, ya te he dicho que gente como tú, joven, guapa, con un futuro brillante, alto, la permanente, tú no te puedes permitir estar de vacaciones, macho. Tú tienes que estar activo permanentemente. Sí, la mente activa. Eso es. Bueno, pues nada, un equipo ya tratamos los equipos en solitario porque ya lo merecen, los equipos de playoffs de la Conferencia Oeste, y unos Nuggets que siempre son divertidos. Sí. Vamos a dedicarles en exclusiva al programa. Pues nada, comenzamos. Vamos con los Nuggets, que vamos a hablar un poco de lo que hicieron en la temporada 81-82. Récord de 46 victorias, 36 derrotas, 9 victorias más que el año anterior y de nuevo en playoffs, tras 2 años de ausencia que llevaban. Quedan segundos de la división medio oeste, cuartos de la conferencia oeste, una gran temporada. Tanto en estadísticas tradicionales como en avanzadas, pues los Nuggets fueron el mejor equipo en ataque y el peor en defensa de toda la NBA. Estaba claro para dónde tiraban. Los Nuggets acaban la temporada como el primer equipo de la historia de la NBA en anotar al menos 100 puntos en los 82 partidos de liga regular, lo que da una idea del potencial ofensivo que tenían. Segundo equipo de la historia en liderar la liga en puntos por partido, porcentajes de acierto de tiro, porcentaje de acierto en tiros libres. Vamos, solo Boston había conseguido ese triplete y lo había hecho en la temporada 1954-55, pero los números no habían tenido nada que ver porque claro, esto era otro baloncesto. Pierden en primera ronda de los playoffs del oeste ante los Suns por 1-2, a pesar de tener la ventaja de campo, lo cual pues deja un sabor agridulce para la temporada, pero en cualquier caso yo creo que un buen año este de los Nuggets, aunque quedaba mucho trecho, sobre todo en defensa, para ser un equipo verdaderamente aspirante al algo serio y que se les pudiera considerar como, pues eso, como contenders, ¿no? Que se suele decir. Sí, lo primero que hay que decir es que su juego, ya hemos dicho, era de movimiento continuo, sin votar. Eso es bonito. De hecho, los jugadores cuando votaban lo hacían muy poco, ¿no? Y cuando lo hacían era útil. La verdad que era un equipo bonito de ver, José Manuel. Yo ya he visto varios partidos y la verdad que en eso Doug Moe lo bordó. Fluían, ¿no? Sí, vamos, lo del el inicio que dice, ¿no? El 7 seconds or less de los Suns de la época de Steve Nash, pues bueno, este es un precedente, pero aquí eso sin un base dominador. De hecho jugaban, no se puede decir que jugaban sin base, y ese era el objetivo, que moviera la pelota, que se moviera la pelota y se moviera el hombre, ¿no? Sin votar, y lo llevaron al máximo extremo y con bastante más éxito del que se podría esperar, viendo pues eso, que luego en defensa eran realmente una feria. Sí, lo que tú has dicho, muchas dudas de la competitividad de este equipo si su defensa era la verbena que había sido la temporada pasada, o sea, la peor de la NBA. El estilo de Doug Moe era muy arriesgado, al fiarlo todo al ataque y sobre todo porque nunca le interesó la defensa o le interesó muy poquito. No iba a cambiar a lo largo de la década, al menos su filosofía en ataque. Y bueno, hay que decir que Denver había sido una franquicia relativamente exitosa en la ABA, perdiendo las últimas finales en el año 76 y empezaron bien su andadura en la NBA, ¿no? En el 77 semifinal del oeste, en el 78 final del oeste, en el 79 primera ronda del oeste y 80-81 ya sin playoff, ya se habían hundido, y en el 82 la anterior temporada primera ronda. Pero claro, fueron bajando el rendimiento poco a poco. Doug Moe iba a empezar su segunda temporada ya completa, sería la tercera en el equipo, y bueno, un equipo que no iba a engañar a nadie.
Pues llegando de esa temporada que hemos comentado con ese sabor agridulce que dejó esa campaña 81-82, pues los Nuggets deciden moverse en verano y en junio de 1982 pues salta la bomba en esta franquicia. Se sabía que la paciencia pues del cuerpo técnico, del manager general y del propietario de los Nuggets habían llegado, yo creo que ya, bueno, habían sobrepasado el límite con David Thompson, pero no deja de sorprender pues su traspaso, que básicamente es que consiste en que los Nuggets se quitan de en medio a este jugador que, bueno, como ya comentaremos cuando hablemos de los Sonics, pues era realmente en ese momento un drogadicto, hay que decirlo así, y lo hacen a cambio prácticamente de nada, porque por Thompson quien llega es Bill Hanslick y una primera ronda del draft del 82, que era una ronda, vamos, un número bajo, el número 19, con el que llega Rob Williams. Hanslick venía de ser ciertamente titular indiscutible en los Sonics, pero no pasaba de ser, bueno, un jugador de rotación, de estos pulcros y aseados, muy limitado ofensivamente. Bueno, había anotado 21 puntos en un partido el año anterior, en el 81-82, y se había sido su máximo nada menos que desde el high school, o sea, no había conseguido nunca esa anotación ni en los 4 años de universidad. Venía, pues bueno, aportar algo de defensa exterior en un equipo que necesitaba mucho de eso, pero vamos, jugador totalmente de complemento. Los Nuggets habían acordado con los Sonics que fuera Wally Walker quien entrara en el traspaso, pero fue la NBA la que lo vetó y Hanslick pues ocupó su lugar, así que bueno, no era que Denver suspirara precisamente por este jugador, pero da la sensación de que le daba igual si así pues se conseguía quitar ese cáncer que era en ese momento David Thompson. Por desgracia, pues para esta franquicia era en lo que se había convertido en una pena absoluta, la deriva que había tomado la carrera y la vida de este jugador. Digamos que en este caso, no como en otros que hemos criticado, sí parece que la franquicia tuvo paciencia, ¿no? Y trató de ayudar al jugador. Yo creo que este fue el que no quiso. ¿Te acuerdas que, bueno, a este le llegaron a descontar una parte de su sueldo, ¿no? Por sus lesiones. Claro, sí, bueno, un jugador que en su momento fue el mejor pagado de la liga, recordemos. El contrato que firmó en el 78, creo, Sí. le convertía eso en el jugador mejor pagado que Karim, que el Dr. J, que cualquiera, vamos. No sé si le llamaron el hombre de los 3 o de los 4 millones de dólares, ¿no? Que era el monto del contrato. Y en su momento era, vamos, bueno, lo hemos hablado también, el que hizo el discurso de entrada en el Hall of Fame de Michael Jordan, un jugador admiradísimo por toda la gente que creció en los 70 en Estados Unidos, que les gustara el baloncesto y que estamos hablando ahora de que en el verano del 82 era, pues bueno, cualquier cosa casi menos un jugador de baloncesto. Sí, este jugador, como tú dices, es una pena, porque era de los que se había ido a 25, 28 puntos con la gorra y da la impresión de que, bien llevado, sin esas drogas y explotando su potencial, pues hubiera sido tipo el Dr. J, ¿no? Un jugador a lo mejor sin mucha mano, pero claro, muy explosivo, muy rápido, haciendo números, pero bueno, no quiso. No. Entonces, deportivamente, como tú dices, era mejor quitárselo de encima porque puntos les sobraban, ¿no? Y atrás tampoco es que te fuera a aportar demasiado. Y lo que decimos siempre, cuando hay un elemento disruptor, hombre, intenta ayudar, pero cuando ya ves que eso es un quiste, pues va fuera. Y Handlick, lo que tú dices, no era ninguna maravilla, pero oye, te iba a dar brega, te iba a dar buena defensa y quizá les podía ayudar más que David Thompson, ¿no? En el sentido de decir, oye, pongo una pieza que me va a aportar cosas que los otros no tienen y en ataque, por lo menos, no me va a pedir pan. Tampoco me va a dar pan, claro. Bueno, sí, lo que hablamos muchas veces el tema del encaje en un equipo, que a veces no hay que tener 5 All-Stars en el 5 inicial, sino que puede haber jugadores que son los que hacen que haga clic todo el entramado. Y bueno, pues Hanslick, desde luego, si aportaba algo iba a ser eso, ¿no? Esto que hablan allí, el glue guy de los equipos, y que al final eso, que son necesarios, y que desde luego su perfil aquí en Denver, pues no es que hubiera mucho de eso, de jugador que no buscara el ataque, que se esforzara en defensa por pelearse con quien hiciera falta, los intangibles famosos. Pues bueno, ahora veremos qué aportó. Y también en junio y antes del draft, los Nuggets hacen un movimiento, pues para mí interesante, para buscar algo más de presencia e intimidación interior, y traspasan su primera ronda del draft del 82, la suya propia, no la que obtuvieron, esta que hemos comentado en el traspaso de David Thompson, pues la traspasan a los Suns a cambio de Rich Kelly, un pivot, bueno, que hemos hablado ya muchas veces de él porque cambió bastante de equipo y lo nombramos mucho. Pivot de 2'13", con cara de loco, de asesino en serie, con el pelo rarísimo y el bigotazo.
que bueno, es un tipo bastante excéntrico, uno de los que más raros de la liga decían, pero también uno de los más duros, con buena mano en ataque, también un reboteador bastante decente y sobre todo lo que era es un 5 veterano de estos que se pegaba con su madre si hacía falta y que para mí una gran adquisición para ocupar el puesto de suplente en el puesto de pívot de un Dan Issel que ya andaba por los 34 años y al que había que cuidar y yo creo que es un relevo de garantía, por lo menos parecía. Heterodoxos en el puesto de pívot. Issel, como tú dices, un muy buen jugador, una metralleta desde casi cualquier lugar dentro de la línea de tres y un fajador, ojo, este se pegaba con cualquiera, lo que pasa es que claro, el físico le daba para lo que le daba. Y Rich Kelly, como tú dices, primero un pasador de élite, que en teoría se iba a adaptar como un guante, ¿no? A este sistema de Doug Moe, ¿no? De continuo pases, de buscar al mejor hombre situado. Buen fichaje, yo creo, José Manuel, para jugar de suplente. Sí, otro perfil que no tenían, muy distinto de Mou, así que muy bien. Vamos, yo creo que sí, que son estas cosas que se ve que estaban buscando realmente mejorar al equipo. Ya habían conseguido muchas victorias el año anterior, entrar en playoffs y hacerlo, vamos, y veían que les faltaba, ¿no? Para ser serios y bueno, pues entonces, con Hans Lick y este jugador, que este sí que era un traspaso buscado, pues está muy bien. Y hemos dicho que en el traspaso de David Thompson recibían una ronda del draft procedente de los Seattle Supersonics y con eso a quien eligen es a Rob Williams, un escolta con cuerpo de base porque medía un 88, no llegaba a los 80 kilos, con fama de cañonero en la Universidad de Houston, que era de la que provenía, y que parecía que también podía encajar muy bien con estos Nuggets, este sí en el perfil más tradicional del equipo, ya que la defensa decían que no entraba en su vocabulario y que lo suyo era buscar los puntos, así que bueno, si era capaz de trasladar el juego de la liga universitaria a la NBA, pues podía ser una buena adquisición. Lamentablemente fue un jugador que rindió 2 temporadas con números decentes y luego desapareció de la liga, de esos casos raros, ¿no? Que se le dan oportunidades y luego desaparecen. Hemos contado unos cuantos, pero bueno, sí. así es la vida. Pues estos eran los cambios que hacían en verano los Nuggets para acometer la campaña 82-83. Vamos a hablar un poco de cómo funcionaba este equipo a nivel ofensivo. Ya hemos mencionado antes el dato. En la campaña anterior, en la 81-82, los Nuggets, bajo la batuta de nuestro admirado señor Moe, fueron el segundo equipo de la historia pues, en liderar la liga en puntos por partido, en porcentaje de acierto en tiro de campo, con un 52%, en tiros libres también, casi un 80%, y lo que hemos dicho, un hecho que era histórico y que daba una idea de la dinamita que tenían estos Nuggets en el apartado ofensivo, que era pues incomparable en ese momento en la liga. Daban miedo y encima, como hemos comentado, eran bonitos de ver. Compaginaban pues la amenaza exterior con canastas fáciles debajo del aro, bien corriendo o claro, con un Alex Inglis que era otro jugador heterodoxo, ¿no? Un alero a la pivot, pero que se movía muy bien por abajo, buscaba siempre tiros cercanos, era muy grande, los brazos largos, entonces la verdad que como equipo era difícil de controlar. Un sistema este de Doug Moe que se basaba pues, en correr y correr, en lanzar y lanzar, pero hacerlo con efectividad, bueno, tal como demostraban las estadísticas, lo que acabamos de comentar. Sus 3 mejores hombres en ataque, que eran Alex Inglis, Kiki Van de Wey y Dan Issel, habían estado el curso anterior por encima del 52% en tiros de campo, los 3. Y eso no tenía por qué cambiar con este estilo de juego que tenían. Y la baja de David Thompson, que en su momento había sido un gran anotador, pero que el último año había estado en 15 puntos por partido, bueno, podía suponer un problema para la segunda unidad. El llamado Skywalker de Thompson había sido sexto hombre toda la campaña anterior, en el 81-82, pues había que suplirlo de alguna manera y estaba por ver si entre esas adquisiciones de las que hemos hablado, Hans Lick, Rich Kelly y el rookie Rob Williams, pues podían suplir esos puntos, pero vamos, no creo que nadie estuviera preocupado porque fuera a bajar el ritmo anotador de los Denver Nuggets. Yo creo que no iba a afectar mucho porque había talento, para ellos no iba a ser un problema en ataque en temporada regular, era un jugador acabado, o sea, evidentemente iba a seguir aportando porque tenía mucha calidad, pero bueno, lamentablemente a este equipo yo creo que no le iba a dar mucho más. Ahora bien, claro, los nuevos, lo que hemos dicho, ¿no? Tenían que ser buenos atrás y no ser una nota discordante. Espera, José Manuel, porque aquí en directo voy a hacer un acto heroico de cerrarme la ventana. Ahí está. La audiencia lo agradecerá. Y como decía,
no esos nuevos handles que tú has nombrado, pues oye, que en ataque por lo menos que no molestaran, ¿no? Y ojo, que en playoffs contra Phoenix bajaron tanto su acierto como su volumen de puntos. O sea, se quedaron en el 50% de acierto cuando en temporada regular estuvieron en el 53% y bajaron a 121 puntos por partido, que es una barbaridad, por 127 en temporada regular. Y es que, claro, los acribillaron con un 54% de acierto. También perdieron el rebote e Inglis y Van de Wy bajaron algo sus prestaciones. Lo comentamos, José Manuel, el problema de este equipo que, claro, seguía anotando mucho, pero en la NBA claro, no jugaban contra cojos, evidentemente, y en playoff menos. Sí, era un equipo eso que parecía que tenía el techo, pues eso, en primera ronda y poquito más si seguían sin defender. Y bueno, claro, es que era un equipo que jugaba realmente sin bases y de hecho se decía que era difícil que alguien pudiera ejercer esa labor porque era un equipo que no tenía jugadas en ataque, además lo reconocía el propio Doug Moe, y en el que todo era bueno, una especie de free jazz, buscando esto que los jugadores reaccionaran por instinto pues a todas las situaciones que se les fueran presentando durante el partido y buscando siempre lo que hemos dicho, que el balón y los hombres pues estuvieran en movimiento y sí podía ser sin botar la pelota. Moe lo que quería en sus equipos eran siempre buenos pasadores, lo había dicho cuando estaba en San Antonio y ahora también en Denver, jugadores de inteligencia, de esto del basketball IQ pues, alto, y eso era básicamente lo que se estaba rodeando y la verdad es que podemos decir que sí que tenía una plantilla adecuada para lo que él buscaba. No es que hubiera tenido que inventar nada, tipo lo que luego le pasó un poco a Don Nelson, ¿no? En los Warriors, que era un poco, sino que parecía que este hombre tenía realmente el equipo que quería, los jugadores que quería para realizar este juego. Exacto, has vuelto a comentar tú lo mismo, ¿no? El juego sin balón, movimiento continuo, eso. Creo que tú y yo lo hemos dicho, ¿no? Por lo menos es mi idea. El movimiento de balón con movimiento de jugadores sin bote es imparable. O sea, cuando se hace bien, Blazers del 77, Celtics del 86, San Antonio Spurs de 2014, luego lo han hecho mucho los Warriors, ¿no? Para mí eso es indefendible. O sea, porque en cuanto te sacan una ventaja, ya les estás persiguiendo el resto de la defensa. Entonces, sí, vamos, ese es un juego pero que hay que ejecutarlo bien y tener jugadores adecuados. Y parecía que los Nuggets sí que lo tenían, pero que era un sistema que tenía, pues, parecían que daba la sensación bastantes limitaciones pensando en playoffs y esto en enfrentarte pues a los cocos de la conferencia oeste. Correcto. Y bueno, has comentado tú la dirección de juego. Hombre, Rich Kelly podía ayudarles, ¿no? En esas labores cuando saliera, porque ciertamente, como tú dices, no tenían un base clásico. Pero bueno, en la NBA ya hemos visto muchos equipos, pues los Chicago Bulls de los 70 con Tom Borwickel, Sam Lacey tanto desde el poste alto como el poste bajo con los Kings, Bill Walton, por supuesto, desde cualquier sitio del campo con los Blazers. Bueno, incluso Wes Unseld, ¿no? Con Washington, o sea, es una figura muy usada. Bueno, y luego lo ha sido, yo que sé, ahora Jokic en 2021, Sabonis en Portland. La verdad que no es raro, ¿no? Tener gente grande distribuyendo el balón. No, sobre todo si no tienen una gran mano, como en el caso de Kelly, pues por lo menos cuando estuviera en cancha, claro, tú lo que no podías tener en este equipo era un jugador de poste bajo que solo estuviera ahí para labores de intendencia jugando de interior, porque no era compatible eso cuando perder todo el potencial ofensivo de Isel cuando saliera, y Kelly eso tenía su manita y la facilidad en el pase para los cortes de Van de Wy y el movimiento este que tenía tan... Bueno, a mí me encantaba, ¿no? Lo que has comentado antes por línea de fondo, Alex English, pues era un jugador que podía ayudar a distribuir el balón, porque el base titular proyectado era Billy McKinney, no precisamente una estrella, y de hecho, vamos, perfectamente podía serlo el rookie Rob Williams, si lo que hemos dicho, si esa fama que tenía de solo enchufador en la liga universitaria pues se trasladaba bien a la NBA porque oye, si tenía buena mano y podía hacer un poco la labor de dirección medianamente, pues era otro arma más para aquí. McKinney era un base pequeñito, un 83, 72 kilos, delgadito, que era posiblemente uno de los jugadores más rápidos de la NBA gracias a la ligereza que tenía. Parecía haber encontrado su sitio dentro de este sistema sin sistema de Doug Moe, ya que podía enchufar de media distancia en carrera, de estos que se paraba y podía lanzar y lo hacía bien. Era un pasador, bueno, decente, que no perdía demasiados balones, a pesar de tener solo una velocidad, decían que era la de rapidísimo. Pero bueno, un jugador que
que sin ser ni mucho menos una estrella, era clase media, más tirando a baja que alta. Parecía que había funcionado bien el año anterior en Denver y bueno, iba a tener ahí esa competencia de Rob Williams, pero parecía que iba a ser el titular. Hombre, era un jugador pulcro y aseado, ¿no? Poco más, pero bueno, ya decimos que era la posición peor cubierta y con que les diera un poquito de defensa y un pelín de dirección, porque al no ser un sistema de un solo hombre, ¿no? Sino que había que intentar entre todos distribuir, pues oye, bueno, podía cumplir, la verdad que ya decimos, era la peor, lo que peor tenían. Sí, vamos ahora con lo que era lo mollar del ataque de Denver, pues empezaba con Alex English, que bueno, ya estaba establecido como uno de los mejores aleros de la liga, ya para nosotros, para todo el mundo, la elegancia personificada, jugador de baloncesto, era el que mejor utilizaba la línea de fondo, como hemos dicho, de toda la NBA, ese tiro con los brazos completamente estirados sobre la cabeza, que era prácticamente indefendible, porque estamos hablando de un jugador de más de 2 metros y de gran envergadura. Recordemos que empezó en la liga siendo alabado sobre todo por su capacidad como reboteador y sin demasiados halagos a su capacidad ofensiva, pero ahora era una máquina de anotar y bueno, completo, porque también seguía teniendo su habilidad reboteadora y pasaba, desde luego, más de 5 asistencias por partido el año anterior dentro de este equipo, lo que hemos dicho, había que pasar bien. Bueno, intercambiaba posiciones en el 3-4 alternándose con Kiki Van de Wey, un poco ahí a la manera de Larry Bird y Cedric Maxwell en los Celtics, y formaba con él una de las parejas de, digamos, esto de forwards, ¿no? De 3-4 más anotadoras de la historia, una máquina perfectamente engrasada y que habían encajado muy bien estos jugadores. Sí, hombre, de English yo ya he dicho más de una vez, a mí hay una jugada de Jordan que me impresiona, que es, ¿te acuerdas, no? En el All-Star del 88 que llega este Alex English y se pone a hacer un tiro lateral y Jordan salta como delante de él y le pone un tapón, macho, y se queda con la bola. No sé si la recuerdas. No, Con, eso no. joder, con English tirando desde arriba y lo que tú dices, que era un jugador muy, muy grande, y digo, joder, vaya muelles tiene, tiene este, que ya lo hemos visto en los concursos de mates, pero bueno, de Alex English, pues es una bestia a la hora de anotar, bastante más completo de lo que podemos pensar. Ya veremos los números en la década, y es que era de rebotear y asistir mucho, mucho, top en rebotes, incluso top de la liga, y en asistencias top entre los aleros. Y es que hacía literalmente de todo. Aparte, a pesar de que decimos que jugaba por línea de fondo y cerca del aro, ojo que de 4 o 5 metros no era manco, ¿no? Y encima lo que tú dices, era un jugador que se adaptaba al sistema pues como anillo al dedo. Sí, desde luego, este era de los que sí podemos decir que había encontrado su lugar en la liga en Denver, porque inicialmente en Milwaukee y en Indiana pues no habían sabido ver el potencial que tenía. Y lo que hemos dicho, la pareja la formaba ahí de forwards pues con Kiki Van de Wey, que era en ese momento de su carrera el mejor alero, yo creo, a campo abierto de la liga a nivel ofensivo. La defensa no la conocía, si le pasaba por delante pues ni la saludaba, pero es que este jugador tenía ya un rango de tiro pues vamos, desde cualquier posición del campo, en parado, recibiendo y tirando, tras bote, le daba igual. Y era otro más al que el estilo de juego de Doug Moe pues, le venía de maravilla, porque bueno, aunque lo suyo fuera el tirar y no mucho el pasar, la verdad es que se había integrado perfectamente aquí. Un crack a la hora de descansar en defensa y otro crack a la hora de enchufar en ataque. Iba a comenzar con esta 82-83 su tercera temporada en la liga y parecía que era una máquina ya completamente acabada a la hora de anotar. Acabada me refiero que es que ya no podía mejorar más, porque decimos hacía de todo, y en este curso nuevo, en este 82-83, parecía que iba a tener aún más peso ofensivo que el año anterior, que había sido el de su explosión en su segundo año en la liga, y que había pillado por sorpresa a muchos, no por inesperado, sino por lo pronto que había sucedido, ¿no? Parecía que todavía le quedaba un poco más por desarrollar, pero vamos, la 81-82 había demostrado que era un monstruo en ataque, y Mou ya había dicho que este año pues que esperaba todavía más puntos de él, y yo creo que Kiki encantado de eso. Sí. Mientras no le pidieran otra cosa que fuera a anotar, él encantadísimo de la vida. Luego en ataque, este jugador tenía un rango enorme, menos completo que Inglis en el resto de facetas del juego, pero claro, es que este tenía una mano muy buena, encima era grande, no era muy rápido, pero se iba para lento, para adentro, metía todos los tiros libres. Desde luego en ataque
José Manuel, de lo mejorcito de la liga, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es eso, que era muy Unidimensional, unidimensional, ¿no? eso es, En ese correcto. sentido. Lo mismo hemos pensado. Pero vamos, que el periodo este que tuvo en Denver y al principio en Portland era eso, es un jugadorazo de lo mejorcito en cuanto a nivel ofensivo de la Sí, liga en el puesto de tres. a este le pasó, yo creo que incluso más exagerado que lo de Dantley, es decir, sus equipos nunca fueron bien, nunca, ni Denver, de hecho Denver juega las finales de conferencia, ya lo veremos cuando le traspasan por Fat Liver, Calvin Nutt y no sé si es Steve Johnson o Wayne Cooper, creo que es Steve Johnson. Y luego él cuando está en Portland, pues es justo antes de que empiecen a jugar las finales de la NBA y luego en Knicks pues no llega tampoco a romperla. Yo creo que es que era tan malo atrás José Manuel que claro, lastraba mucho al equipo. Sí, sí, yo creo que, vamos, que él, donde mejor estuvo, sin duda, para mí fue aquí en el periodo este de Denver en el que estamos en estos momentos tratando en el programa. Y hemos dicho eso, las tres patas del banco ofensivo de Denver, pues la tercera era Dan Issel, que seguiría siendo el 5 titular de este equipo a pesar de la edad y de sus carencias físicas. Pero bueno, es que al final su cuerpo y su juego pues seguían respondiendo como pocos, con un toque desde el exterior espectacular. Hemos hablado mucho de este jugador, un enchufador, bueno, de nivel histórico y vamos, sin ninguna duda, que sacaba mucha ventaja pues de la rapidez que tenía frente a los pivots rivales de la época y de la época anterior, porque recordemos que venía de la ABA. Una facilidad para ir de fuera hacia adentro impresionante, porque botaba para el puesto en el que estaba, botaba el balón. Bueno, un jugador muy moderno, un seguro de vida en ataque que hacía la vida imposible a quien le marcara, porque bueno, solo medía 2,06, pero se las sabía todas. Bueno, este era otro jugador de estos tipos, pues Dave Cowens y otros que hemos hablado, un 4 que la mayoría de su carrera había tenido que jugar de 5 y que siempre había sabido, tanto en la ABA como en la NBA, sobre todo lo de cómo hacer canastas. Y sin ser un gran defensor, sí que era lo suficientemente hábil como para, oye, poner las cosas difíciles al contrario de turno y eso, midiendo por 10 centímetros menos que la mayoría de los rivales a los que marcaba. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. A mí uno de mis favoritos, ¿eh? Era un jugador que al lado, como hemos dicho siempre, al lado de un 5 puro hubiera sido letal, porque claro, le pasó lo que a Dave Cowens, ¿no? De esos jugadores que son claramente a la pivots, pero tienen que jugar de 5. Pero claro, creo que hubiera sido mejor 4 que Cowens por la mano que tenía. Pero claro, quizá fue peor 5 porque no era tan poderoso físicamente. Claro, sin compañeros de gran calidad que le permitieran brillar a nivel de conjunto, pues su carrera se ha quedado un poquito ahí en la oscuridad, pero vamos, que ahora que ya no estaba en su mejor momento, pues era quizá cuando contaba con mejores compañeros, ¿no? Al menos en la NBA, aunque bueno, había estado con Esto Davidson. con Gilmore en la ABA, con los Eso es, Colonels. en la ABA sí, exacto. Pero aquí, claro, aquí no, quizá con David Thompson, no justo cuando cambiaron de liga, cuando David Thompson estaba a tope, que ahí jugaron esas finales de conferencia, pero vamos, yo era un jugador al que ficharía siempre, porque me parece un tipo muy serio, ¿no? Y que se veía que lo daba todo. Sí, este es de los que hablaremos cuando se retire, de los números que tiene, que son impresionantes. Los números que hizo sumando ABA y NBA son realmente espectaculares y este sí que es de los infravalorados a nivel histórico en la liga, siendo muy bien considerado, pero que quizá a nivel popular no se le considera en el peldaño que merece en cuanto a eso, a consideración histórica. Y bueno, aunque no haya mucho que decir, vamos a hablar de la defensa. Podríamos decir inexistente y parar ahí y ya pasar a otro apartado. Pero bueno, vamos a comentar un poquito que su rating ofensivo, oye, seguía una línea de progresión estupenda. De Dagmou era peor año a año. Casi 114 puntos por 100 posesiones en la 81-82. Parecía una marca difícil de superar, pero oye, todo era proponérselo y hacerlo aún peor este año, aunque parecía que los fichajes, lo que hemos comentado, iban encaminados más a mejorar este aspecto que el ofensivo, aunque todos fueran a ser jugadores de banquillo en principio, tanto Hansley como Rob Williams
como Rich Kelly. Pero Doug Moe lo tenía claro. La gente no para de decir que somos el peor equipo defensivo de la historia, pero somos los segundos, porque nuestros rivales son los peores siempre, ¿no? Es una buena frase que dijo Doug Moe, pero vamos, no parecía que... O sea, no es que yo le prestara poca, era cero atención a la defensa. Realmente este equipo pudiera pensar en cosas serias en playoff. Aquí parece que patinó, ¿no? Doug Moe. O sea, debió hacer algo más que dejarse llevar. O sea, por lo menos, no sé, un mínimo sistema, un mínimo arriesgar. Fíjate, Lakers, ¿no? Que no eran de la mejor defensa la temporada anterior cuando ganaron el anillo, pero arriesgaban, ¿no? Con esas zonas, presionando, saltando constantemente al 2 para 1 para luego salir como flechas. Por lo menos, haz algo. Es que la impresión era eso. Oye, colocaros ahí y que no os las metan cerca de canasta, ¿no? Sí, que para mí, si el equipo quería dar un paso adelante, el apartado defensivo tenía que mejorar sí o sí, porque si no, pues iban a ser eso, el equipo simpático, alegre, bonito de ver, como habías dicho tú, pero que iba a caer en primera ronda de los playoffs y que no tenía mucho más recorrido que ese, y eso al final pues frustra bastante, porque ves el potencial que realmente tienes, porque oye, lo que hemos dicho, English, Doug Moe, podías terminar generando un mínimo sistema defensivo que podía marcar esa diferencia entre eso, en ser el equipo simpático a ser realmente temido. Coincido contigo. Y bueno, pues vamos a hablar del único jugador con perfil defensivo de la plantilla hasta ese momento, que era Tier Dan, que era el escolta titular y con la misión pues de intentar poner algo de defensa dentro del quinteto inicial de estos Nuggets, un jugador potentísimo, difícil de pasar en el 1 contra 1 y un reboteador impresionante para su posición. Pues bueno, Dan era el contrapeso que había que tener sí o sí en el 5 inicial para intentar dar un mínimo equilibrio, teniendo a English, McKinney y Van de Wey por ahí pululando, y que se encargaba casi siempre del mejor jugador del equipo rival, casi ocupara la posición que ocupara mientras no fuera un interior puro, porque aunque Dan medía 1,93, ya que le vea se dará cuenta que era una bestia física que a veces pues podía emparejarse con el ala pivot de turno, que en estas épocas no era moco de pavo lo que había por ahí en el puesto de 4, y así si el amigo Kiki estaba haciendo aguas atrás, pues era Dan el que cogía a su teórico par y un jugador que realmente eso daba muchísimo equilibrio a estos para que no fueran ya realmente una verbena en defensa. Se había hecho un hueco donde vio la brecha, ¿no? A lo Isma Santos, que tú nombras tanto, ¿no, José Manuel? Sí, Pues, eso, pues ahí pues vio que a base de brega podía entrar ahí, y ahí le tenemos en el mejor equipo ofensivo de la historia, un jugador que tenía dificultades para, siendo escolta, yo que sé, anotar a más de 1,5 metros de largo. Pues así es, este jugador, bueno, sería muy importante para ellos, ¿eh? Lo iremos viendo, más que nada porque era el único que hacía eso. Por eso mismo. Y bueno, decir que los Nuggets habían sido también el peor equipo reboteador de la campaña anterior, de la 81-82. No parecía que fueran a cambiar mucho las cosas. Isel ya no estaba para mucha pelea en la zona. Inglis ayudaba, ya lo hemos dicho, pero en conjunto el equipo estaba muy cojo en este apartado. La única adición que podía aportar algo ahí era Rich Kelly, pero vamos, no creo que nadie pensara que de repente iban a dar un salto aquí así porque así este año. De los tres ases, pues solamente Alex Inglis ayudaba, ¿no? Como tú dices, y era bueno. Salvo que los exteriores pues se pusieran las pilas, iban a seguir sufriendo. Y bueno, por más que nada, porque es que estos tres, sobre todo Isel y Van de Wey, pues iban a jugar muchos minutos y ya no está para muchas alegrías. Pero bueno, ese era el equipo. Y claro, bueno, pues con esto era con lo que iban a ir a la guerra. En esta 82-83 podemos decir que Doug Moe, ahora por hablar un poco de aspectos más generales del equipo, tenía una filosofía que se podría resumir en, había que correr lo máximo posible, tanto que al final consiguieran reventar a los rivales. Y bueno, a no ser que tuvieran un mal día en el tiro, que no era algo habitual, ya hemos visto los porcentajes que tenían, ese 52% en tiros de campo durante toda la temporada anterior. Quien quisiera ganar a este equipo, pues lo que tenía, al final tenía que jugar a su juego, era imposible no verse atrapado por el correcalles en el que transformaban los partidos los Nuggets, y parecía que por lógica ellos iban a ser mejores la mayoría de las veces porque era su juego. Pero claro, lo que hemos dicho, daba la sensación de que esta
manera de jugar podía funcionar en temporada regular, pero difícilmente en playoffs, donde, bueno, a mí por lo menos me seguían pareciendo poco fiables con este sistema y con estos jugadores realmente con los que contaba Dagmo. Sí, bueno, en temporada regular iba a ser un equipo digno de ver, eso por supuesto. Ya hemos dicho que daban muy buen espectáculo. Bueno, oye, no es poco, ¿no, José Manuel? Me refiero siendo dignos, que este era un equipo que en condiciones normales se iba a meter en playoff. Sí, esta era la segunda temporada completa con Dagmo en el banquillo. Lo normal era que el sistema este de correr, correr y correr pues se extremara aún más y bueno, una atención, siendo generoso, una atención secundaria a la defensa porque bueno, al final se trataba de meter un punto más que el rival y si se podía ganar 150-149 pues por qué preocuparse de que el otro equipo anotara menos puntos. Bueno, esto ya lo había hecho en San Antonio, ¿no? O sea, no es que aquí, como tú dices, se pusiera a inventar. O sea, venía ya con su filosofía e insistimos que es que este hombre no iba a cambiar. O sea, saldría de la liga porque tuvo que salir, pero no iba a cambiar. Era su manera de hacer las cosas. Sí, yo creo que aquí lo llevó un pasito más Sí, adelante, ¿no? Creo que por los jugadores que tenía, a pesar de que contara con una máquina como Gervin en su etapa en Spurs y jugadores en aquel momento ofensivamente muy buenos como el Dr. K y Silas, pero yo creo que aquí había visto, o sea, que todavía podía ir un pasito más allá y bueno, contaba con una plantilla que, hay que decirlo, todos los titulares de Denver, quizá menos Tier Dan, podían anotar. Vamos, y principalmente era eso en lo que estaban centrados porque a lo que les pedía Mou. Él decía que si conseguían meter a los rivales en su ritmo, siempre iban a ser peligrosos, pero es cierto que es que no había plan B. Y bueno, por decir, cuando jugaban contra los equipos grandes, contra los cocos verdaderos de la NBA, pues Lakers, Celtics, Sixers, Milwaukee, pues se notaba que se quedaban un poco cortos, porque sin defensa bueno, ya sabemos que es imposible ganar campeonatos al final si no tienes un mínimo de fiabilidad defensiva, pero claro, muchos decían que era tal la potencia ofensiva que tenían que en cualquier caso, pues oye, ahí arriba iban a estar. Yo creo que todo el mundo apostaba al 100% por ellos en playoffs, luchando con los Spurs por la división medio oeste y el típico equipo, yo creo también, Manuel, no sé qué opinas tú, que nadie iba a querer enfrentarse en playoffs porque sí. era tan distinto a lo que había que es que te podías meter en una dinámica y jugártela. Yo lo que no sé si van a conseguir hacerlo ronda tras ronda, pero Eso es. yo creo que hasta los propios Lakers les podían dar problemas y si se daban todas las circunstancias adecuadas y se alineaban los astros, porque eso era un equipo pues eso, muy extraño en comparación con lo que había en el resto de la NBA. Está claro que como ese día les hubiera picado la avispa, ¿no? Te iban a volver loco, porque claro, esa manera de atacar, como estuvieran en porcentajes altos, olvídate. O sea, no tenías que atacar tú también a ese nivel. Es cierto que contra una defensa floja, que era la suya, pero claro, como dices, como les diese el día, te podían complicar y en una serie de estas, aparte ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Estas series que empiezan y que un equipo coge moral, oye, que estoy jugando bien, que vamos para allá, que seguimos, pues eso, coincido contigo, un equipo peligroso. Y bueno, un equipo que le iba a basar todo en este trío, Alex English, Kiki Van de Wey y Dan Issel, que no parecía que fuera a bajar la productividad, aunque es cierto que Issel iba a cumplir ya 35 castañas y la edad se supone, lo mismo que decíamos siempre con Karim, que en algún momento iba a tener que empezar a notarse. Y bueno, si no había lesiones, la sensación era que los 70 puntos por partido entre estos tres hombres estaban garantizados. Y bueno, si las había, esas lesiones, el banquillo era profundo, o sea, no tenían, la verdad es que hasta la novena décima posición tenían jugadores de cierta fiabilidad, pero lo que no había era, claro, nadie que se acercara ni de lejos a la capacidad ofensiva de ninguno de estos tres. Así que realmente si cualquiera de ellos faltaba durante un periodo largo, estos Nuggets iban a tener muchísimos problemas para poder ganar partidos de manera consistente. Sí, es lo que ya hemos dicho. En ataque estos tres te podían hacer un traje y atrás es que pues Kiki ni quería ni podía, Dan no podía aunque quisiera y bueno, English ayudaba un poquito, con lo cual y encima cada uno te iba a jugar cerca de 40 minutos, pues eso. Y sí. Y no, estamos hablando de una plantilla realmente veterana ya, que con un quinteto que se iba a repetir respecto al año anterior y que, bueno, que estaba a muerte con su entrenador, con el estilo de juego y en esto sí, claro, no te piden defender y solo te piden atacar, ¿quién no va a estar, no, Manuel? A muerte con el equipo, pero es cierto que parecía que la mecha que les quedaba a este nivel era corta, o sea, la sensación que daba. Yo también lo creo, sobre todo con Dani Sel apagándose, porque evidentemente era un jugador que tenía
tenía defectos en el puesto de pívot, pero claro, seguía siendo, pues no sé, uno de los 7, 8 mejores pivots, ¿no? Compensando el ataque con la defensa. Entonces, claro, cuando se retirase ya este jugador, en teoría no le quedaba mucho. No, y bueno, pues el 5 inicial con el que partían al inicio de la temporada como base, pues iban a tener a Billy McKinney, Tierdan de escolta, Alex Inglis, Kiki Van de Wey ahí alternando las posiciones de 3 y 4 y Danison en el centro. Pues lo que hemos dicho, ¿no, Mano? El equipo veterano, 28 años de media del equipo del quinteto inicial y bueno, pero vamos, un buen quinteto, sobre todo a nivel ofensivo. Sí, hombre, lo ya indicado, muy solventes, con muchas armas. A ver si Tierdan, Billy McKinney podían tapar ahí un poco los defectos de los otros, junto con Alex Inglis. Y bueno, a priori ahí tenían un quinteto pues, para luchar con casi cualquiera. Y a nivel de banquillo, pues bueno, en posiciones exteriores, como hemos dicho, el rookie Rob Williams sería de partida el base suplente, con la misión pues de tratar de integrarse dentro del juego de pasar, correr y tirar de este equipo, algo que lo que hemos dicho, que para alguien como Rob Williams parecía un sistema ideal y bueno, estaba a por ver cómo funcionaba un rookie, que te podía ver cómo salía el melón, pero bueno, él parecía que podía tener un buen encaje aquí con Doug Moe. Una incógnita que en teoría iba a disponer de muchas oportunidades, porque tampoco es que los dos titulares fueran Sidney Moncrief y Isaiah Thomas. Y bueno, si no les conseguía quitar el puesto, pues apaga y vámonos. No, hombre, a Tierdan no, porque era. Pero claro, McKinney sí que era un jugador, bueno, que estaba ahí en el alero, lo que podía hacer o no, y por ahí podía encontrar su nicho. Williams. Hanslick pues estaría también ahí alternando posiciones de 2 y de 3 que podía jugar y lo que hemos dicho, defensa, intangibles, poquito más, pero es un jugador que el año anterior había sido titular durante toda la temporada en Seattle y que al menos traía ese bagaje para aportar al equipo. Solvente. Si tenía que jugar más de 20 minutos, pues quizá no era la situación ideal, ¿no? Para su equipo. Y por dentro, pues Rich Kelly, que sería el principal relevo de Isel, como hemos comentado, y Glenn Gondrezick, con el nombre que tiene el amigo, pues entrando como 4 suplente cuando pues más que nada se busca la lucha y brega, ¿no? Bajo los aros, porque era un jugador ofensivamente más que limitado, que desde luego entrando por Kiki Van de Wey o por Alex Inglis, pues suponía que no ibas a tener puntos desde esa posición, pero que en ciertas situaciones de partido pues podía ser interesante tenerlo en cancha. Me parecían buenas armas. No tenían aleros solventes en el banquillo, pero Kiki Van de Wey y Alex Inglis, ya hemos dicho, absorbían muchos minutos. Daba la impresión de plantilla corta, ¿no, José Manuel? Así resumiendo todo. Sí, vamos, estos jugadores al final hasta el octavo, lo que hemos dicho, estos hasta el octavo, noveno hombre, pues bueno, compensado más o menos, pero no había mucho más a partir de ahí, con lo cual eso sí, había cualquier tipo de lesión y luego la cantidad de juego ofensivo que absorbían este trío de Danis, Kiki Van de Wey, Alex Inglis, pues hacía que en cuanto lo que hemos dicho uno faltara, pues claro, el sistema del equipo yo creo que hacía aguas. Pero bueno, con esto era lo que hemos dicho, con lo que encaraban esta campaña 82-83, que bueno, pues similar al anterior, acaban con un balance de 45 victorias, 37 derrotas, una victoria menos que en la 81-82. El equipo, contra todo pronóstico yo creo, no acaba de carburar al principio, eso que no había, ya hemos comentado, cambios en el quinteto inicial, pero vamos, no tienen ningún mes con balance positivo hasta enero. Acaban diciembre con 13 victorias, 17 derrotas y siendo séptimos del oeste y por tanto fuera de playoffs. En cualquier caso, bueno, la confianza de la franquicia en Doug Moe, su proyecto y su estilo parecía inquebrantable y solo se hicieron un par de cambios menores además en el mercado de invierno. En enero fichan a Mike Evans como agente libre, otro del molde típico de escolta en cuerpo de base y bueno, buscando anotación en la segunda unidad, que ahí se necesitaba un tirador de rachas de estos que llegaba a su cuarto equipo en 4 años como profesional, pues se veía que era un trotamundos y que no conseguía asentarse en la liga, eso parecía, alternando NBA con ligas menores casi desde el principio de su carrera y bueno, pues es un fichaje de no demasiado nivel. Bueno, reforzaban la posición más floja, ¿no, José Manuel? Que era la de base. Intentaron, bueno, o base escolta me refiero, intentar, bueno, meter a lo mejor otro jugador que por sí mismo no iba a mejorar el equipo, o sea, no iba a ser un gran salto, pero a lo mejor podía aportar algunos minutos de calidad. Sí, por tener algo de punch ofensivo Eso es. en el banquillo, si se sentaba Tierdan, que entrara alguien que le complementara
pues eso, enchufando un poco. Y en febrero mandaban a un Rich Kelly bastante descontento con su rol hasta ese momento en el equipo a Utah Jazz y se traían a Danny Sage. En ese momento, pues bueno, este Danny Sage era sobre todo conocido por ser el hijo del mítico Dolph Sage, para que no lo sepa, pues, un Hall of Famer digamos, de la prehistoria de la NBA, que hicimos, yo creo, si no recuerdo mal, un hilo de él, un muy buen tirador para ser un hombre alto y un jugadorazo eso, de nivel histórico. Sage estaba en su segundo año en la liga, hasta el momento, bueno, pues era poco más que un cuerpo alto, media 2'11", blanco, se le consideraba blandito, con relativa buena mano de 3-4 metros, pero yo creo que suponía empeorar respecto a Kelly, sobre todo en el apartado defensivo como suplente de Isel, y bueno, te mandabas a un jugador veterano por un jugador que no había demostrado nada en el año y medio que llevaba en la NBA. Pues a probarlo, ¿no? Para ver si encajaba, no quedaba otra. O sea, no le funcionó uno, pues venga, a ver si este les podía aportar algo, ¿no? Que no, incluso jugando ahí con, ¿cómo se llama esto? Con Isel, ¿no? ¿O dices? No. Bueno, era lo que había libre en la liga. Tampoco, claro, no te ibas a Sí, hacer con Moses Malone. no se iban a desprender de ninguna de sus 3 estrellas a mitad de temporada, y con lo que tenían pues no iban a encontrar mucho más. Y bueno, no sé si por estos cambios o por qué, pero a partir del mes de enero, pues los Nuggets empiezan a ganar y ya todos son meses con balance positivo, con una racha de hasta 11 victorias consecutivas entre finales de febrero y principios de marzo, que les pusieron ya en posiciones de playoffs y bueno, situación que mantendrían hasta el final, llegando casi eso, a acabar la temporada regular en el mejor momento del año. Terminan la temporada regular como segundos de la división medio oeste, por detrás de los Spurs, y sextos de la conferencia oeste, entrando otra vez en los playoffs. Acaban con un rating ofensivo de algo menos de 110 puntos por partido, sorprendentemente acaban terceros de la liga, y consiguen ser solo 20º en rating defensivo, que tampoco estaba mal, era una mejora respecto al año anterior. Lo que sí repiten es como el equipo que más puntos anotaba por partido, se van a 123,3, pero claro, lo que hemos dicho, ya no eran el mejor ataque en cuanto a rating, también siguieron siendo los peores en cuanto a puntos recibidos y lo que decimos, cuarto por la cola en rating defensivo. Con esta receta, lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, parecía un poco claro dónde estaba el techo del equipo. Con Mo dirigiendo, pues esto era un poco lo que iban a tener. Un equipo que funcionó bien en casa, un 71% de victorias, pero fuera de Denver y sin la ventaja esta que dicen que siempre tienen los Nuggets por la altitud, esa milla de altura sobre el nivel del mar, pues solo ganan el 39% de los partidos, vencen la mitad de sus partidos contra equipos del este y el 55% contra el oeste. Frente a equipos de playoffs de su conferencia, tienen balance positivo ante los Suns, 4-1, ante los Sonics 3-2 y negativo ante Lakers 1-4, Spurs 2-4 y Blazers 2-3. Contra los equipos de playoffs del este, pues pierden sus 2 partidos entre Celtics, Knicks y Sixers, ganan 2-0, que llama la atención a Milwaukee, y empatan a 1 con los Nets. Decir que Alex Inglis y Kiki Van de Wey quedan primero y segundo respectivamente en la tabla de anotadores, convirtiéndose en la tercera pareja de compañeros del mismo equipo que alcanzaban los 2.000 puntos en una temporada hasta ese momento. Primero habían sido Pete Maravich y Lou Hudson en los Hawks y Jerry West y Elgin Baylor en los Lakers anteriormente, o sea que realmente histórico esto que conseguían Inglis y Van de Wey. Y decir que por segundo año consecutivo, si ya aumentamos la dupla esta trío, Inglis, Kike y Isel, pues superan los 20 puntos por partido y el 51% en tiros de campo, o sea que otra vez funcionando a tope esta pareja, y lo dicho, que parecía que llegaban en el mejor momento de la temporada a los playoffs. Y bueno, no sé qué opinas tú, un buen año, ¿no? Sin más, no se veía mucha evolución, pero el equipo seguía estando ahí para meter en playoffs y poder dar un susto a cualquiera. Lo esperado, ¿no? Que hemos ido comentando, que se metieran en playoff. Hombre, si hubieran llegado a 50, pues dice, joder, temporada muy buena, y si no se hubieran metido, pues temporada mala. Ese último partido, ¿no? De temporada regular, oye, se la jugaron contra los Kings y bueno, ganaron 125-116 con los 3 bestias, Isel, Van de Wey e Inglis anotando 91 puntos con un 39-69 en tiros de campo y bueno, eran malos cuando descansaban 2 o más días. Hicieron 10-16 de récord, 35-21 en back-to-back o con un día de descanso, con lo cual parecía que les iba más la marcha, ¿no? Sí.
que de correr pararse. hasta reventar al rival, pues claro, ellos Exacto. aguantaban más. Correcto. Tercer y mejor equipo de la liga tras el parón del All-Star, tras Spurs, San Antonio Spurs y Phoenix Suns, empatados con 76ers y Knicks. Hombre, eso a priori de cara a playoffs era bueno, tú lo has contado, ¿no? Hasta enero no tienen un mes positivo, con lo cual acabaron como motos. Y fíjate, contra equipos de playoffs 16-22 y contra el resto 29-15, o sea que competían bien. Ciertamente meterse en el último partido en playoffs pues no era la situación esperada, pero bueno, quizá como decimos, es que no había para más, ¿no? Tanto con el sistema como con el desequilibrio de la plantilla, teniendo pues tus dos mejores jugadores, Inglis y Van de Ven, José Manuel, eran muy parecidos, aunque en el estilo fueran diferentes, pues aleros altos que podían jugar de 3 y de 4, ¿no? Sí, lo dicho, no temporada cumpliendo las expectativas, ni más ni menos. Y bueno, vamos a hablar de jugadores. Empezamos por Inglis, que realmente va a más en esta campaña 82-83. Ya hemos dicho que era una estrella consagrada en la liga, pero acaba como máximo anotador de la NBA con más de 28 puntos por partido. Fue la primera y única vez en su carrera que lo consiguió, y enchufando así con casi un 52% en tiros de campo. Acaba segundo en PER con 24,1, repite presencia en el segundo mejor quinteto del año y por supuesto en el All-Star Game. Acaba sexto en la votación de MVP, lo que da una idea de la consideración en la que tuvieron a este jugador durante esta temporada. Es 2 veces jugador de la semana, una vez jugador del mes, en ese mes de enero del 83 donde empieza a carburar Denver. Lidera a los Nuggets, además por supuesto en puntos por partido en uso, donde acaba quinto de la liga, en minutos, en rebotes ofensivos y en tapones, que puede sorprender, pero ya hemos dicho que era un tipo con que no saltaba mucho, tenía una gran envergadura, medía más de 2 metros y bueno, un equipo como este, pues el tuerto era el rey. Batió los récords de la franquicia hasta ese momento en tiros de campo intentados y convertidos, en puntos y en promedio anotador. Así que, bueno, a pesar de bajar su media en asistencias, solo hace de 5,3 a 4,8, pues solo la River le supera en ese apartado entre los que no eran bases o escoltas de la NBA, lo cual habla eso de que era top para su posición y bueno, para mí temporadón. 7 años de profesional llevaba ya y mejorar su promedio anotador lo había hecho temporada tras temporada, que es algo que siempre revela eso, ¿no? Que un jugador que consigue a nivel ofensivo no estancarse, sino ir a más, a más y a más, cuando ya llevas 7 años en la liga, yo creo que habla pues, del talentazo que era Inglis y lo sorprendente que es lo que hemos dicho antes, que era que hubiera tardado tanto en explotar o que hubieran tardado tanto en verle el potencial en la NBA. Sí, así es. Hombre, temporadón era el jugador franquicia. Hay que decir que tuvo peores porcentajes que Kiki Van de Ven, pero claro, aportó bastante más en el resto de facetas del juego, incluida la defensa. Lo que tú dices, Milwaukee debió aprovechar a este jugador y quizás eso les hubiera dado un anillo, ¿no? Porque Alex Inglis ahí metido en dinámica, pero bueno, no lo hicieron. ¿Aleros mejores que Inglis esta temporada? Pues Larry Bird, sí. El Dr. J, podríamos decir que también, pero vamos, poco más. Ni Bernard King, ni Buck Williams, ni Dan Ramfeld se podía decir que eran mejores que Alex Inglis, ¿no? O sea, por lo menos yo no lo diría, José Manuel. No. Este Viéndolo, el análisis de esta temporada estaba medio escalón por debajo del doctor en esas Exacto. alturas de la carrera. Resumimos, es que es impresionante, José Manuel. Más de 28 puntos, 52% en tiros de campo, 83 en libres, más de 7 más de 7 rebotes, casi 5 asistencias, casi un robo y medio, el tapón y medio que has dicho, más de 3 pérdidas en 36 minutos, más de 25 de valoración, quinto de la liga. Hombre, mejórame eso, ¿no? Es que son números escandalosos. Encima en un equipo que, oye, no eran los Lakers, pero, oye, se metían en playoffs. Estaba en la élite de la liga y si daba un paso más estaría pues en la superélite. Lamentablemente no fue capaz de darlo, pero sí de mantener este nivelón 6 temporadas más. Claro, es que a ver qué jugador le aguanta el ritmo a este, ¿no? Durante toda la década. Pues por algo fue el máximo anotador de la década, Eso José es, Manuel. eso es. Y bueno, ya decimos que haciendo muchas más cosas. Es que, oye, estos números tú los lees y dices, joder, un Larry Bird, ¿no? No tenía mucho más que envidiarle, me refiero en medias, ¿no? O sea, quizá Bird reboteaba algo más, pero joder, es que te anotaba mucho. Hombre, si pones a este jugador en Lakers, José Manuel, en vez de Worthy,
¿Qué hubiera pasado durante los 80? Bueno, habría que haberlo visto. Yo no le veo, jugador, no le veo yo el encaje adecuado con el rol que hubiera tenido. Y quizá como jugador sí, pero no con Karim, con Magic. Este jugador rápido no era. O sea, jugaba bien aquí, que era correr y tirar. No, yo creo que, vamos, siendo creo que ofensivamente mejor que Worthy, creo que no, vamos, que el encaje para mí es peor. Sí. A ver, evidentemente, yo creo que con Magic sí, porque yo creo que hubiera jugado a lo Jamal Wilkes, ¿no? Esperar abierto, buscar cortes. Con Karim, quizá, hombre, el pase y corte, ¿no? Pero claro, Karim también necesitaba gente abierta. Luego Worthy es cierto que se convirtió en un jugador peleón, ¿no? Y de tareas oscuras. Hombre, Worthy ofensivamente es cierto que, claro, no tenía tantos tiros como este, tuvo unos porcentajes brutales. Worthy claro, es que tenía muchas armas. Bueno, lo que hubiera pasado, pues nunca lo sabremos. Fíjate, 82 partidos y todos como titular, ya digo. Para mí el jugador franquicia, sin duda. Sí, en esos momentos yo creo que sí, el que estaba ahí intentando llegar a ese nivel, pues Kiki Van de Wey. Ya dijimos que se esperaba que fuera más este año, pero es que vamos, este sí mejora en casi todos los apartados estadísticos, enchufando desde cualquier lado de la cancha, como hemos dicho, por dentro, por fuera, penetrando, en carrera, en estático, en cualquier situación. Sube su media de puntos de 21,5 a 26,7, que ya hemos dicho que le colocó segundo en la liga tras Alex Inglis, tras su compañero. Una efectividad espectacular, casi un 55% en tiros de campo, que es el 15º de la liga, y eso que casi todo era a base de suspensiones y muy rápidas, además armando el brazo rapidísimo. Un seguro desde la línea de tiros libres, además, 87,5%, también segundo de la liga, 10º en PER, tercer jugador de la NBA que menos balones perdía en cuanto a porcentaje, solo un 9%, verdad que este jugador era dentro de este equipo el que menos pasaba, si le llegaba la pelota generalmente solía lanzar, así que tampoco le daba para perder muchos balones, tercer mejor rating ofensivo de la liga, 121,5 puntos por 100 posesiones, primero en win shares ofensivas, que habla esto pues de que era un maquinón en ataque, juega su primer All-Star Game y bueno, otro temporadón a nivel ofensivo. De la defensa pues no comentamos nada porque como no hubo, pues no hay nada que comentar. Hombre, de cara al aro, escandaloso, ¿no? Ojo, que lanzaba casi 7 tiros libres por partido, más que Inglis, que se quedaba en 6. Y bueno, en tiros de 3, 15 de 51. Tiraría mucho mejor en futuras temporadas. 82 partidos, 79 como titular. El defecto, era el peor reboteador entre los ala pivos de la liga, aunque es cierto que y Alex Inglis se intercambiaban ambas posiciones, pero vamos, que era muy malo este jugador. Luego, su techo parecía ¿no? Porque físicamente tenía limitaciones de velocidad, de desplazamiento, etcétera, aunque era alto. Anotando, mantuvo el nivel muchas temporadas, en rebotes fue incluso a peor y bueno, la verdad que es un jugador que a mí me gustaba ver y eso, pero yo no lo ficharía, José Manuel, no. Creo que no te encaja, salvo que sea el quinto mejor jugador del equipo, pero claro, no quería ser eso. Sí, eso que dicen de lo de baloncesto ganador o no parece que este fuera el No. típico jugador que te ayudara a ganar. Hemos discutido sobre Dantley, ¿no? Este tipo de jugadores yo creo que en este caso para mí está un pelín más claro lo de que realmente no era un jugador que si lo traías a tu equipo era el que te iba a ayudar a dar el salto hacia ganar más partidos, porque un jugador bastante mirando por él y por sus números y no muy integrado en dinámicas colectivas realmente. Entonces, siendo un jugador que a mí me encantaba por eso, porque Sí, hombre. enchufaba, que daba gusto verle y lo que decía Bill Simmons, alguien que se llama Kiki, que consiga triunfar en la vida, pues oye, tiene su mérito y no se puede decir que no era un tipo duro porque tuvo que sobrellevar eso durante toda su carrera y luego en los despachos, que ha estado ahí bastantes años metido en equipos NBA. Y Dan Issel, pues tenemos que hablar de él, que sigue ahí al pie del cañón con sus casi 35 castañas, 13 temporadas que llevaba ya como profesional entre la ABA y la NBA, dándose siempre o casi siempre con pivots, menos en la época que estuvo acompañando ahí en los Kentucky Colonels a Artis Gilmore
y jugando de 4, pues había tenido que enfrentar a tipos que le sacaban 10 centímetros y que pesaban 20 o 25 kilos más que él, y aún así pues solo había bajado los 80 partidos en temporada regular una vez en su carrera, funcionando pues como siempre a base de subtiritos exteriores, esos que decía el que practicaba para huir del aburrimiento de los entrenamientos interminables de tiro que hacía el mítico Adol Rapp cuando coincidió con él en la Universidad de Kentucky, y a base de fintitas amagando el tiro de 5 o 6 metros para luego entrar a canasta, aprovechando su mayor velocidad ante los pivots más pesados y lentos que le marcaban, pues Isel se va a casi 22 puntos por partido, 18º de la liga, 51% en tiros de campo, que estaba impresionante para un jugador con sus características. Ya no estaba para muchas peleas bajo el aro, eso sí, pero aún así, pues bueno, lidera los Nuggets en rebotes defensivos y acaba segundo en totales, y yo creo que otra temporada, vamos, viendo si ves eso, edad, limitaciones físicas, posición en el campo, para mí espectacular otra vez Danise. Claro, exacto. Es que en rebote era de los peores pivots de la liga, ¿no? 7 rebotes y medio por partido. 80 partidos todos como titular. Lo dicho, escandaloso en su rendimiento. En mi equipo siempre, ya he dicho, a este lo ficharía siempre. Aunque por mucho que nos guste, evidentemente con él en el centro de la zona, pues eso, la defensa hacía aguas y bueno, en ataque iba a seguir siendo solvente, pero yo creo que este jugador iba a ser solvente hasta ahora que tendrá 80 años, José Manuel, le pones, ¿no? Y te las enchufa. Sí, estos que teníamos en Liga Municipal, Sí, que sí. tenían 45 años y Exacto. una barriga enorme, los ponías ahí de fuera y se dedicaban a 5 minutos, enchufaban 5 triples sin moverse, y dices, mira, para eso sirven, pues para eso podría seguir aquí jugando, hubiera podido seguir jugando hasta que hubiera querido Dan Issel. Y vamos a hablar también de Tier Dan, que ya hemos dicho que era el especialista defensivo de este equipo, y bien que se le reconoce, porque acaba incluido en el segundo mejor quinteto defensivo del año, a pesar de la defensa nefasta e inexistente de este equipo a nivel colectivo, pero que habla pues de eso, del sacrificio que hacía este hombre cada día por intentar mantener un nivel decente atrás de los Nuggets. Fíjate, otro juega 82 partidos, 80 como titular, casi 8 rebotes de media. Top 5 entre los escoltas, tanto en media como por minuto y posesión. Pues muy bien ahí. De hecho, en media solamente Magic, en totales y en defensivos, le supera entre los escoltas y es el mejor en ofensivos, con casi 3. Eso es una barbaridad, José Manuel, para un jugador que juega ahí de escolta, ¿no? Sí, entrando desde atrás, hemos dicho, era una Eso. bestia físicamente, No. muy rápido, y que también aquí es que no había mucho más, ¿no? Yo creo que se le tenía un poco pues esto para todas estas labores que ayudara, y el tío se dejaba la piel ahí. Sí, pero que, joder, que hay que cogerlos, que no era un jugador muy grande, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Un especialista, ya hemos dicho, al que le quedaba carrete. Y fíjate, en ataque, lo que hemos dicho, ¿no? Cumplía 48% en tiros de campo y 73% en libres. Ojo, ¿sabes cómo se llamaba, no? Sí, porque esto era conocido cuando, yo creo que hasta lo decía Trecet cuando lo nombraba en Cerca de las Estrellas. Sí. Theodore Roosevelt, Dan. O Claro, sea, que tenía como, un... como tiene que ser. Sí, un nombre curiosete. Y bueno, repasando el resto de la plantilla, pues bases escoltas. Theodore Roosevelt Dan se vio acompañado por Billy McKinney, ¿no? 68 partidos, 23 minutos de media, que cumplió casi 10 puntos, 49% en tiros de campo y más de 4 asistencias. Luego el rookie Rob Williams, pues 74 partidos, 20 minutos de media, 7 puntos, casi 5 asistencias, pero 41% en tiros de campo. Bueno, a mejorar la siguiente campaña o en playoffs. Y Mike Evans, pues lo dicho, fue el traspaso que hicieron para que ayudara, y en 42 partidos 17 minutos de media. Lo dicho, cumplidores y poco más. En aleros, pues Alex Inglis y Kiki Van de Wee evidentemente dejaron muy poco espacio a Hanley, que en 82 partidos se fue a 19 minutos, que era lo suyo. Algo más de 6 puntos. Pocos me parecen, ¿eh? Con ese bigote, pues me parece que hay que darle un poquito más de cancha para que salga por la tele, ¿no? En esta época que se quería promocionar la NBA, pues bueno, a las cosas bonitas yo creo que hay que darles Eso un poco es. más de cancha, pero Doug Moe pues no estaba por la labor, parece ser. No sabía. Y luego, bueno, Handlick, pues eso. Y luego Glenn Gondrezick, pues 76 partidos con 15 minutos de media, que también jugó de pívot de algunos minutos. Y en los pivots, pues Dan Issel se vio
acompañado primero por Rich Kelly y luego por Danny Seix. Que Danny Seix, ojo, en 32 partidos, en 20 minutos de media, más de 9 puntos, 47% en tiros de campo y casi 6 rebotes. Yo creo que bien, ¿no, José Manuel? Sí, yo decía que no, en principio era un traspaso que yo no hubiera hecho, pero oye, si Kelly estaba descontento y no quería jugar aquí, te traes uno más joven y lo que hemos dicho, que era un poco probar a ver si después de un año y medio en la liga era algo más que el hijo de Dolph Sage y unos números, bueno, buenísimos, ¿no? Y de cara también pensando en el futuro en tener un pivot de verdad ahí para poder dar cada vez más descanso a Isel, pues yo creo que se demuestra como un acierto ese traspaso. Correcto. En minutos, pues 2 jugadores por encima de 2.900, Alex English y Kiki Van de Wy, otros 2 por encima de 2.400, Tier Dan y Dan Issel, y bueno, los 4 por encima de 30 minutos de media y nadie más pasó de 23. Ya hemos dicho que quitando estos 4 luego había pues, mucha clase media-baja. 8 jugadores continuaron de la temporada anterior y jugaron lo mismo, 75 de cada 100 minutos en ambas campañas. Tuvieron 14 jugadores en la plantilla, de los cuales 6 no superaron los 1.000 minutos y habían tenido 13 la temporada anterior, o sea que bastante estable. Cambiaron los minutos de Kenny Hicks, Cedric Hordes y David Thompson por Bill Handlick, Rob Williams, Mike Evans y Danny Seix. Pues jugadores de rol, ¿no? Porque David Thompson ya no estaba para muchos trotes la temporada anterior. Y en cuanto a anotación, el equipo anotó 226 puntos menos que la temporada anterior, una variación del menos 3%. Y Kiki Van de Wy, Alex English y Dan Issel siguieron monopolizando la anotación. Fíjate, la temporada anterior anotaron 55 de cada 100 y en esta 62 de cada 100. Pues Emanuel es bárbaro, ¿eh? Sí, al final ese subidón que pega Kiki Van de Wy de casi 8 puntos más por partido, pues se nota y claro, esos puntos de David Thompson pues los tenía que coger alguien y cargan todavía con más peso ofensivo estos 3 jugadores, desde luego. Exactamente. Y bueno, nadie pasó de 2.500 puntos. Como tú has dicho, tanto Kiki como Alex English pasaron de 2.000. Issel de 1.700 pasó y nadie más llegó a 700. Hasta 7 jugadores por debajo de 500 puntos, con lo cual pues ahí claramente era un equipo sesgado. Hablar un poco de las estadísticas a nivel de conjunto. Lo que hemos dicho antes, los Nuggets repiten como el equipo que más puntos consigue de toda la NBA en cuanto a media por partido, 123,2, que eran 8,2 puntos por partido más que el segundo clasificado, que fueron los Lakers. O sea, son 8 puntos en 48 minutos, son unos cuantos, y es que era eso, una máquina, y eso que bajaban algo respecto a la temporada anterior, que se ha venido, como hemos dicho, a los 126,5, que era, bueno, sigue siendo la mejor marca de la historia, por otra parte, en cuanto a puntos por partido, y también repiten, como no, como el equipo con mayor ritmo de juego, con mayor número de posesiones por partido. En rating ofensivo, también como hemos dicho antes, a esta vez sí que nos repiten como los mejores de la liga, quedan terceros por detrás de Lakers y Spurs, pero con casi 110 puntos por 100 posesiones, que seguía estando muy bien, y vuelven a ser el equipo que más tiros libres lanza, anota, y que además lo hace con mejor porcentaje de acierto de toda la NBA, que también era un dato pues, bastante positivo en cuanto al ataque de los Nuggets. Hombre, son números portentosos, ¿no? Les perjudicó que bajaron su acierto de cara al aro respecto a la temporada anterior. Y bueno, eran también los que más tiros de campo lanzaban, aunque en décimos por posesión, ¿no? A ellos les ayudaba su ritmo alto de juego. Sí, es que bajan del primero al sexto lugar en porcentaje de tiros de campo y del primero al séptimo lugar en porcentaje de tiro efectivo. La temporada 81-82 es que había sido absolutamente histórica, lo hemos dicho, en cuanto a registros ofensivos. En esta no se llega tanto, pero sigue siendo impresionante el caudal ofensivo que tenían estos Nuggets. Decir que para ser el equipo que más corría y más lanzaba de la liga, era el segundo que menos balones perdía, tanto en cuanto a números totales como en porcentaje, lo que habla muy bien eso de que eran pases muy rápidos, pero que tenían sentido, con los jugadores moviéndose siempre, buscando buenas líneas de pase, y eso pues favorecía que no perdieran muchas posesiones. Quedan 19º en porcentaje de rebote ofensivo. Se ve que, bueno, lo que hemos dicho, el equipo daba para lo que daba, con tantos tiros, a pesar del acierto, pues había muchos rebotes, pero aún así solo eran 13º en rebotes ofensivos totales. Jugaban alejados del aro, quizá el único Danny Sage de los regulares pisaba la zona en ataque, Tier Dan yendo ahí a ayudar, que era el escolta del equipo, con esos casi 3 rebotes ofensivos que tú has dicho, pero bueno, pues les faltaban bastantes cosas, un equipo que era muy bueno en unas cosas y muy malo en otras.
Sí, segundo en media de asistencias, quinto por posesión, tercero en el ratio asistencias pérdidas y bueno, por ejemplo, segundo equipo en valoración y cuarto en valoración por posesión, pero claro, es que los rivales también eran cuartos tanto en media como por posesión, con lo cual volvemos a lo mismo. El ataque seguía siendo bueno, pero les hacían pupa. Y bueno, a nivel defensivo, pues no, aquí sí que hay poco positivo que sacar. Peor defensa de la liga en cuanto a puntos totales encajados por partido, cuartos en rating por la cola, en rating defensivo. Es que les meten casi 123 puntos de media, que son 7 más que al siguiente en este apartado, que fueron los Chicago Bulls. Recibían 14 puntos por partido más respecto a la media de la liga. Y eso que había mejorado en casi 4 respecto a la 81-82. Son ahí 2 canastitas menos que les metían por partido. Y bueno, el tema era que los Nuggets anotaban un poquito más de 123 puntos, pero recibían también casi 123 puntos. Así que se hacía difícil ver a este equipo luchando por algo más que llegar a los playoffs, por lo que decimos. Es que bueno, pues era eso. Las gallinas que entran por las que salen, Manuel. Sí, exactamente. Fue muy difícil. Es que, bueno, Dagmou no había cambiado, ya lo decimos. No iba a cambiar su apuesta y esto pues les iba a perjudicar en esta temporada. Sí, decía eso de meter una canasta, un punto más que el equipo contrario, pero de media no llega a eso. Se queda en 0,6 puntos más el equipo contrario de media. Claro. Eso, vale, que tiene su mérito porque solo a 3 equipos los rivales les anotaban además con mejor porcentaje. Y estos Nuggets eran el equipo al que más le lanzaban a canasta de toda la NBA, obvio por otra parte, viendo los puntos que encajaban y el ritmo de juego que imponían en cada partido. Además, bueno, pues la defensa ligera que tenían provocaba muy pocas pérdidas al contrario, quedan 18º en porcentaje de pérdidas de los rivales. Unos rivales que jugaban, hay que decirlo, bastante cómodos ante Denver, con lo que a pesar de ir con la lengua afuera, el ritmo tan alto al final no era un factor tan determinante ni algo que diera tanta ventaja como quería vender Dagmo, porque bueno, si solo hay que correr y tal, pues al final los equipos realmente parece que les fueron encontrando también ya en el segundo año de Mou y con los mismos jugadores pues les iban pillando un poquito el truco a los Nuggets. Mejoran un poco en el rebote defensivo, ahí yo creo que ayuda esa llegada de Sage y bueno, la aportación que tenían ahí pues Tierdan, English, pero siguieron a la cola de la liga, quedan 21º en porcentaje de rebotes defensivos. Y lo dicho, sin defensa y sin rebote, yo creo que no había muchas posibilidades de éxito verdadero ni a medio ni a largo plazo. La verdad que eran horribles y una pena, ¿no? No haber mejorado aunque fuera un poquito, porque es que, no sé, lo dicho, seguían con las mismas, casi temporada idéntica. Hombre, tú, José Manuel, ¿te plantearías el traspaso de Inglis o de Kiki Van de Wy, dado las carencias en el resto de puestos? Sí. Yo he dicho que yo creo que Van de Wey no te iba a ayudar a ganar realmente, que era lo que ya tenía que buscar este equipo, porque estaban ya en un balance positivo. Luego ya no era solo anotar puntos, lo que hemos dicho, es ser un equipo simpático, sino intentar dar el paso adelante. Inglis era muchísimo más jugador que Kiki Van de Wey, con todo lo que podía aportar, además de puntos. Y Van de Wey es que de repente era el segundo máximo anotador de la liga. Luego tenía el stock de venta en lo más alto, yo creo, más que cuando luego terminaron traspasándolo 2 temporadas después. Así que vamos, yo de cabeza lo hubiera puesto en el escaparate para toda la liga. Sí, la verdad que yo igual, ¿eh? Yo haría ese traspaso porque es que con esta configuración no ibas a ningún lado. Y Kiki y Van de Wy, pues era una buena opción, como tú dices, y a ver, conseguir a lo mejor varias piezas, pero desde luego un base solvente en ataque y en defensa, o un pivot que protegiera al aro, ¿no? O que pudiera aportar y ahí ayudar a Iser. Bueno, acabaron haciendo este traspaso de Kiki Van de Wy, pero en el 84, no en este verano. Ya lo veremos. La temporada era ligeramente decepcionante. No por cómo habían conseguido, que decimos que estaban donde estaban, pero decir, joder, no has mejorado, ¿no, José Manuel? O sea, estás donde estás, pero da la impresión de que a lo mejor poniendo un poquito de interés en defensa podían haber podido. O a lo mejor no, porque no tenían mimbres, pero joder, inténtalo, ¿no? Sí, lo que hemos dicho, el equipo parecía que estaba en su techo con la configuración que tenían ahora y con Isel 35 años, con English a punto de los 30, con lo cual eso
se veía un poco incierto el futuro del equipo dentro de ser un equipo de playoffs, que no está nada mal, Sí, que en sí, esta sí. época recordemos que se clasificaban 6, con lo cual tenía mérito estar ahí entre los 6 mejores del oeste, pero yo creo que cuando ves que te chocas con el mismo muro ya 2 temporadas seguidas, yo creo que una tercera no había que permitirlo, salvo que dieran la campanada en playoffs y se viera que podían ir mucho más arriba de lo que parecía que apuntaban viendo esta temporada regular y que, bueno, que ya lo comentaremos. Sí, bueno, en playoffs iban a enfrentarse, ¿no? A Phoenix Suns, quienes habían Sí. ganado 53 partidos. Hombre, era el mismo enfrentamiento que la temporada anterior. Bueno, a Sí, ver y otra vez a qué. 3 partidos. Eso es, que sea, bueno, como tú y yo hemos dicho, nos gusta más a 5, es más justo, pero vamos, a 3 tiene un aliciente buenísimo. Pues nada, a ver qué pasaba. Veremos. Pues le hemos dedicado el programa entero porque creemos que ya los equipos de playoffs lo merecen, a estos Nuggets tan divertidos de ver, con el passing game, con bueno, baloncesto que a mí personalmente me gustaba mucho, creo que a ti también, Manuel, y esto que Sí. merecían dedicarles el programita entero a ellos. Sí, 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 ya decimos, sí, hombre, un equipo importante en la década estuvo ahí, bueno, pues dando guerra, el juego muy vistoso, ya veríamos que cuando más triunfaron fue cuando, como hemos dicho, cuando traspasaron a Kiki, pero bueno, merece la pena, como tú dices, ir recordando a este equipo y con esos jugadorazos. Todo el mundo que pueda ver partidos de los Nuggets de los 80 los vea, porque no es un equipo realmente de pim pam pum, juegan muy bien el baloncesto, esto con mucho pase, sin bote, y un baloncesto muy, muy entretenido y que hace también jugar muy bien al resto de los equipos, porque como la defensa ni la conocían ni la saludaban cuando les pasaba por delante, pues también los contrarios también se pueden ver siempre buenas actuaciones individuales y colectivas, así que el que pueda ver partidos de los Nuggets de los 80 que no pierda la oportunidad. Ujú. Y bueno, esta semana vamos ya con tema de redes sociales que hemos tenido por ahí, Manuel, comentarios y ruegos, peticiones, alabanzas en iVoox. Sí, en el programa dedicado a Los Ángeles Lakers de la 81-82, la anterior, el programa 14, Cachador, un tema interesante, ¿no? Dice, como muy bien sabéis, el look dice mucho de un jugador. Un tío que sale a la cancha con unas gafas de pasta ya sabes que viene a hacer su trabajo y el resto le da igual. Tiene que ser un jugador de entrega y punto honor. En los 90, creo, antes de la llegada de Sabonis al Real Madrid, se rumoreó insistentemente que el Madrid estaba interesado en fichar a Kurt Rambis. No sé qué pensáis, pero yo creo que no era lo más adecuado para cubrir una plaza de americano. Lenguaje ochentero total. Porque Rambis no jugaba al poste, ni tenía tiro. Yo pienso que era una operación de marketing y al final se dieron cuenta de que iba a costar una pasta y deportivamente no cubría las necesidades del equipo. Yo creo que hubiera pasado un poco lo que ocurrió con Larry Springs, que parecía que su segundo apellido era ha ganado un anillo con los Lakers y se crearon unas expectativas fuera de la realidad. Y luego no hizo tan mala temporada, pero claro. Hombre, esto lo hemos hablado tú y yo, José Manuel. En Europa quizá hay jugadores especialistas tipo Rambis que no tendrían tan buen acomodo, porque claro, a lo mejor se le pedirían otras cosas, ¿no? Claro, yo creo que en un equipo con las exigencias del Real Madrid, bueno, cualquier equipo aspirante a títulos, yo sí que no le veo el perfil adecuado para lo que había, pero mira, en el Madrid funcionó un Brad Branson medianamente, yo no sé si Rambis no hubiera podido dar ese tipo de resultado, no lo sé. Pero no es el jugador en el que yo hubiera pensado, desde luego. Si tengo un equipo eso con aspiraciones en Europa, no es el jugador de la NBA al que yo hubiera tentado para venir aquí, o eso creo, aunque es verdad que la temporada que estuvo en el AEK, vamos, en el AEK, que estuvo en la liga, no recuerdo, ¿no? En el AEK, en la liga griega, vamos, cuando era ahí Kyriakos Rambidis, funcionó muy bien, o sea, hizo números, desde luego, en ese periplo, pero bueno, en una liga un poco menor como era la griega entonces. Sí, exacto. Y bueno, Larry Springs ya dijimos, hombre, yo creo que jugó bien, pero no parecía que fuera lo adecuado porque solo aguantó una temporada. En la 82-83, en esta que estamos, el programa 12, Jazz y Warriors, pues Aarón Díaz dice, programa sublime, como siempre. Pues muchas gracias, Aarón. Bueno, muchas gracias también a Cachador por sus mensajes que siempre nos deja y la Sí, verdad que por da, supuesto. que da gusto.
nos encanta. Luego también en el programa 13, Mavericks y Kings, que ese es el de la semana pasada. J. Madrid dice, muy bueno como siempre, impresionante el look de Brad Davis y los números que comentáis. Se ve que no era solo una cara bonita y que con esfuerzo el tío se hizo con un hueco en la liga aportando mucho. Esa efectividad es brutal, metiendo más de 11 puntos por partido. Recordemos que es el récord, ¿no? Ahora lo comentaremos, de un base, lo habíamos dicho, con un 57% de acierto. Por algo le tienen retirada su camiseta en Dallas. No puede ser solo por el bigote y la permanente, que a lo mejor sería suficiente. Hombre, Jota, seamos serios, el bigote y la permanente eran suficientes para retirar la camiseta y hacerle una estatua, ¿o no? Sí, pero es verdad lo que decimos, que era un jugador muy sólido, que realmente esforza. Bueno, esto lo de la clase media, ¿no? Que si dan con el lugar adecuado en el momento oportuno y se dan ahí una serie de circunstancias, pues pueden pasar de no jugar nunca en la NBA a ser titulares 8 años. Y en este caso Brad Davis pues estaba fuera realmente de la liga, vino un equipo en expansión, consiguió entrar y con mucho esfuerzo pues al final terminó siendo realmente podemos hablar realmente una leyenda en los Mavericks. Sí, hombre, aprovechó su oportunidad. Y bueno, luego JLA dice, hacéis una labor de orfebrería. Me lo paso genial oyendo vuestros programas. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y dedicación a seguir bien. Pues muchas gracias a ti. La verdad que, insisto, muy contentos de que haya gente a la que realmente le guste esto. Y por último... Nosotros también somos clase media trabajadora. Entonces, sí. A base de esfuerzo y tesón, a ver si nos retiran la camiseta. Bueno, no sé muy bien dónde, pero igual también es a lo que aspiramos. El bigote y la permanente ya lo tenemos. Exacto, y bueno, en la temporada 81-82 el programa 11 Warriors Rockets no vuelve a repetir cachador, ¿no? Dice que el paso de Larry Springs por el Madrid, que resultó decepcionante, que es el tema de que se había ganado un anillo, pero bueno, así es la vida. Agradecemos también el mensaje. Y ya nada más en iVoox, José Manuel. Bueno, por decir que a nivel de Twitter esta semana pues hemos puesto cosas de Dallas, también de los Kings y bueno, pues alabando todo, el juego y el look de Brad Davis, el juego de Marc Aguirre, para el que no recordara mucho, pues, el jugadorazo que fue en algunos momentos de su periplo en Dallas, donde era una máquina ofensiva con todos los recursos imaginables. José Manuel, Esos datos que hemos dicho. Sí. un comentario de Aguirre para que lo vea la gente. Tenía una manopla importante, ¿eh? Sí, ya eso se veía desde que jugaba en DePaul, que cogía la pelota como una mandarina. Sí, pero importante el tío. Y bueno, pues hemos puesto también de Eddie Johnson para que la gente viera la evolución que tuvo en los números, de Larry Drew, de Ray Williams, de Neely, pues bueno, tratando un poco de poner cositas relacionadas con lo que hablamos en el programa anterior y que bueno, nos alegramos de que hayan tenido algunos cierta aceptación, que siempre se agradece. Y nada, pues por dónde pueden encontrarnos la gente que quiere ponerse en contacto con nosotros. Sí, en la descripción del audio siempre dejamos pues el enlace al blog, la página de Facebook, el canal de YouTube, el enlace a los Excel con todos los audios y bueno, Twitter @baloncesto y nuestro correo electrógeno era baloncesto@gmail.com. Lo dicho siempre, que agradecemos a todo el mundo que interactúe con nosotros, ya sea por Twitter, por iVoox, por donde sea, por correo, que nosotros tratamos de contestar a todo el mundo y nos encanta que nos digan cositas. Y nada, pues hemos llegado al final ya del programa. Un saludo para todos y como decimos siempre, si no pasa nada, contra viento y marea nos encontraremos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.